Hola amigos, bueno, acá estamos de vuelta, a ver si podemos ubicarlo a nuestro invitado de lujo. Lo saludamos de nuevamente a Eduardo Ojeda, a ver si se puede sumar. Ahí no, a ver acá, a ver si podemos. A ver si llega a tener, ¿cómo andas Eduardo querido? Maxi 318 Calma, ahí se unió. A ver si acá lo podemos invitar a que se sume. A ver, ahí no tenemos solicitud para entrar. A ver, si usted, estimado José Aníbal, nos puede mandar la solicitud para que nosotros la aceptemos de ingresar si ve un cuadro que dice de la solicitud para que puedas ingresar a la charla, mándeme la solicitud que yo lo acepto por acá. Y quizás sea más fácil, lo vamos a acomodar acá, poder, si ve un recuadro donde diga solicitud, mándeme la solicitud por favor que yo lo mandaré por acá. Ahí, a ver, y vamos de vuelta con este. A ver si podemos ver cómo puede ser para que él pueda sumarse, José Aníbal Carmona, a nuestra entrevista del día de hoy. Si llega a ver, no hay preguntas, y de acá no le puedo mandar porque no, claro. Hay una camarita, José, al lado de los tres iconos acá. Ahí está la solicitud. Ahora sí, es mucho más fácil. A ver, ahí sería aceptarlo. A ver si podemos hacer la entrevista. A ver si podemos. Ahí me figura. Ahora sí, no era. Hola, estimado José Aníbal Carmona. Un gusto muy, pero muy grande. Muchas gracias por atendernos. No, ahí está. Lo que pasa que, a ver, lo estaba haciendo desde la PC y se nota que hay algún problema ahí con... Con la Espera, a ver, aplicación, ¿ahí me sí. ves? Ahora sí estábamos ¿Ahí me medio ves? torcidos. Ah, no, Perfecto. ahora sí, ahora ¿Me estamos. escuchás bien, José querido? Sí, 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 todo perfecto. Lo que Bueno, pasa es que lo estaba haciendo por la PC, por la notebook, y se nota que algo me falta configurar porque nunca, la verdad, nunca usé Instagram y bueno, ahora lo estoy usando por el teléfono y bueno, bueno, ahí está bien, perfecto. ¿no? Está perfecto, es un lujo tenerte acá con nosotros. Esto va a ser un especial sobre Carlos Reutemann. Van a ser dos entregas. La primera sobre Fórmula 1, que la vamos a hablar con vos, que sos un especialista. Y la segunda con el sobrino de Américo Grossi, de Santa Fe, que fue quien le prestaba los primeros Fiat 1500 para que Reutemann corra. Sí. Cuénteme un poco de su presente, a modo de introducción, José Aníbal, a qué se dedica y dónde nace el amor por Carlos Reutemann. Bueno, yo trabajo en una empresa, soy empleado de una empresa láctea, de la más grande, ¿no? Para que se entienda. Este, trabajo en el centro de cómputo de esa empresa y hace unos cuantos años también trabajé 10 años en Ford, es decir, siendo hincha de Chevrolet, pero bueno, eso es una cosa aparte. Este, bueno, a ver, lo de Carlos, en principio fue, eh, a ver, yo primero empecé a querer el automovilismo, ¿sí? Es decir, yo vengo de es decir, si bien mi viejo era de ir mucho a las carreras, mi tío era Marcial Feijó, que corría en la época de las De las cupecitas, copecitas con los Galvez, ¿verdad? exacto, en esa época, claro. Es decir, lamentablemente, es decir, uno se acuerda más de que fue el del accidente de Liceviche Galíndez, ¿se acuerdan? Bueno, Claro,
Claro, exactamente. Entonces, a ver, uno empezó desde muy chico a estar atrás de un alambrado. Y bueno, después a mediados de los 60, cuando uno ya va creciendo, ¿no es cierto? Cuando uno va empezando a tomar conocimiento, pero era muy chico, yo tengo playazos, ¿no? De esa época. Empezó a tirar la fórmula, después de, digamos, después de la muerte de Clark, 65, años 65, era uno que le atraía el tema de la Fórmula 1 y esas cosas. Y lo de Carlos, a ver, en principio uno lo tomó como un piloto argentino que iba a competir a Europa. La Fórmula 2, en principio era... Primero pongamos en contexto lo que era la información que había en aquella época, que ni con Claro, punto de comparación con ahora, ¿no? Es decir, que no en había, aquella época tenías que depender de la radio, de una revista, de un diario, y si no, nada, porque no existía nada. Y obviamente que a Carlos uno lo conocía del ambiente, digamos, del ámbito local, ¿no? Es decir, cuando empezó a competir en lo que era el turismo anexo J, después su paso por el turismo carretera, después prototipo. Pero bueno, uno lo tenía ahí como un piloto más. El tema es que cuando empieza a ir a Europa, ahí es donde, digamos, empieza empieza. uno Uno a empezar hacerse a seguirlo notar, más ¿no? de Porque a cerca, ver, claro, claro, porque a ver, si uno venía mezclado en ver la Fórmula 1, la Fórmula 1 de ese momento, de Ring, de Stewart, ¿no? De Hill, y de repente vos claro. muchachos ya, a la Fórmula 2 y la primera carrera anda en la punta y tiene un encontronazo con Josan Ring y vos decís, ah, mirá vos, mirá este muchacho, ¿entendés? Lo teníamos acá en el Que TC y ahora está corriendo allá, bueno. Pero se le había enojado, ¿no, obviamente, Rin? claro, Se- mucho, mucho, y se enojó ahí, pero imagínate, Rindy y Sever lo fueron a hablar porque le dijeron, mirá, vos sos nuevo. Y es como en todos lados, claro. ¿viste? Es decir, vos no me vas a venir a mojar la oreja, vos, pibe, vení de Sudamérica, no vengas a hacer lío acá, claro. Entonces uno José, es querido, como que le a- empieza a prestar a- atención a eso. Sí. claro, ¿cómo es? Ahora sí, acá quiero empezar ahí hilvanando el camino. Y la primera pregunta, ¿cómo va Reutemann? ¿Por qué el Automóvil Club, cuando arma el equipo de Fórmula 2, lo lleva al Lole? ¿Hacen una prueba? Porque Lole venía con autos con techo. Vos corregime si acá él corre en monopostos acá en Argentina. ¿Cómo lo eligen para Claro, llevarlo con no, Caldarela? él empieza, a ver, él empieza, a ver, lo que tengo yo, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, son muchos años, yo uso siempre mi memoria, a veces tengo algún que otro, alguna duda, y uno obviamente que va a los libros o va a internet y recuerda. A ver, Carlos, después de compartir, diríamos, diferentes categorías, cuando él va a lo que eran las fórmulas acá en el país, él nota que, por lo menos lo que él dice, ¿no? Cuando cuenta su historia, que él nota que había una atracción hacia el monoposto, ¿sí? Que era un auto ideal, que como uno siempre dice, es el auto hecho pura y exclusivamente para competir. Y él empieza con un auto de Grossi, corre algunas 500, lo que eran las famosas 500 millas de Rafaela, De que eran Rafaela. 300, y eso, claro, que eran 300, bueno, se les decía 500, pero eran mucho menos. Bueno, y él es a competir hasta que llega el equipo del Automóvil Club, ¿no? Es decir, el famoso Fiat que anda dando vuelta por ahí, creo que no sé si está en el Fangio o alguien lo tiene, pero está vivo ese auto. Y bueno, creo que ahí empieza la base que cuando el equipo, digamos, el Automóvil Club decide armar un equipo para ir a Europa, Reutemann está ahí. De todas Claro. maneras, en el medio hay que recordar que hubo en la Argentina en esa época se acostumbraba mucho a ver temporadas de Fórmula 3, de Fórmula 2, ¿no Claro, es que cierto? venía Brambila, la Claro, Damage, ¿verdad? Que venía que se corría en venía Mar toda del la Plata. venía gente de afuera, y en esa época en la Fórmula 3, en la Fórmula 2 venía gente pesada, vino Rin, es decir, Claro. Regazzoni, los hermanos Brambila, es decir, había gente de muy buen nivel, vino con el equipo Ferrari acá de Fórmula 2,
no era nada. Claro, exactamente. Y ahí Carlos empieza a hacer notar, ya digamos, se hace una preselección de los pilotos, y él hace el mejor tiempo, de los pilotos argentinos, ¿no? Y él hace el mejor tiempo, para esas temporadas. Después a él hace una suplencia en Fórmula, en una carrera de Fórmula 2 perdón, era Fórmula 3, Fórmula 2, ahí tengo mi duda, de Eduardo Copelo, era un auto que había alquilado La Nación para una temporada internacional, y Copelo no puede competir y corre Carlos, y con ese auto que era bastante, digamos, no era de lo mejor, Obsoleto, claro. el tipo se mantiene segundo varias vueltas, entonces es como que él llama la atención de muchos, de la gente que vino de afuera, como diciendo quién es este pibe, y ahí es cuando esas bases son las que se arman para cuando se decide el Automóvil Club armar un equipo para ir a probar suerte a Europa. Carlos está ahí en primera fila, ¿no? Es decir, no había duda. Claro, perfecto, me encanta, qué lindo tenerte acá, José querido. Fórmula 2 brava, dice Eduardo Ojeda. Yo más o menos a grosso modo, porque, a ver, repito, uno usa la memoria, hay detalles, ¿no?, que uno podía ir sacando, pero ustedes recuerdan que llama la atención que, por ejemplo, a Nürburgring Reutemann no fue, ¿se acuerda el famoso tema de los torinos? ¿No? Claro, exactamente, claro, no es convocado. Carlos era, a ver, desde un primer momento, si bien hay cosas que se tomaron como que Carlos estaba o pedía cosas o se paraba en situaciones donde él exigía o pedía cosas que para él eran normales para subirse a un auto de carrera, y que para otros parecía como que era, viste, no, aparte el tipo quien se cree, ¿no? Y a ver, claro, y eso es lo que marcó directamente la trayectoria de Reutemann y la trayectoria de cualquier piloto que llegó a la Fórmula 1 en esa época, ¿sí? Es decir, no es fácil. Entonces, esos detalles que hacen, que muchos en su momento lo tomaron como algo, como que Carlos era de otra, y Carlos era diferente. Si ya, para estar en la elite del automovilismo mundial, tenés que ser diferente, en todo sentido. No solamente ser un tipo de los más rectos, ser un loquito, ¿está claro? De que vas y bueno, me sale, si tenés la capacidad innata, obviamente, de conducir un auto de carrera de manera excelente, pero bueno, hay de todo, hay tipos que se cuidan, hay tipos que no se cuidaban, y eso, Carlos, es lo que hace notar mucho en el automovilismo nuestro, ¿no? De aquella época. Él lo hizo notar varias veces, ¿no? Él a las 10 de la noche se iba a dormir, y muchos a las 10 de la noche de los pilotos se iban a tomar un whiskycito, ¿viste? Y estaba Shane. Claro. Cada uno era lo que lo veía de esa manera. Y Carlos tenía esa forma. Pero, a ver, vos fijate que, es decir, de todas maneras, toda la campaña que él hace en Fórmula 2, en una Fórmula 2, uno dice Fórmula 2 y se piensa que era debutar. Claro, y había pilotos, José, vos y en esa época era corrían en la Fórmula 1, ¿no? No había pilotos que alternaban. Exactamente, es que en esa época los pilotos de automovilismo eran pilotos de automovilismo. Si ellos podían manejar algo, sea lo que sea, durante los fines de semana lo hacían. Es decir, en esa época tenemos a Sinclair corriendo en Fórmula 1 y corriendo en autos de turismo. Jackie Stewart lo hizo un montón de veces. Entonces lo de Carlos, de repente, era la Fórmula 2. Cuando él llega a la Fórmula 2 se encuentra con la Fórmula 2 con un montón de pilotos de élite, con gente debutando como él, obviamente, pero con un montón de gente de élite también, ¿no? Que bajaba de la Fórmula 1 a la Fórmula 2, porque había equipos de la Fórmula 1 compitiendo en la Fórmula 2. Tal cual. Y eso es un poco lo que... Claro. Sí, decime. Vos corregime, creo que redondeaban inclusive algún salario, puede ser que cobraban algunas primas también extras, quizás para solventar un poco los gastos, porque no es que vivían en mansiones allá, el Lole por lo menos vivía en un sótano en Londres. Hace algún tiempo yo tuve la oportunidad en el grupo Motorland, del que a veces hablamos del que hablamos de Fórmula 1 y esas cosas, que hacemos el podcast, tuvimos la oportunidad de hablar con Joe Ramírez.
Y él nos contaba que en esa época los pilotos, si bien algunos tenían algún contrato fijo, los pilotos Claro, pasaban, si había que, digamos, si venía alguien y ponía el dinero ahí para ir a correr en otra categoría, los tipos iban, no tenían un contrato exclusivo o fijo con claro. alguien. ¿Entiendes? Creo, Sin ir más creo que lejos, él nos eso. cuenta, discúlpame, Sí, 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 sí. decime. Sí. No, 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 creo, y no te interrumpo, Aníbal, creo que eso cambia cuando se mata a Stefan Belov, que los equipos ya priorizan sus pilotos porque eran otros eh, contratos. vos, mirá, justamente, Pedro Rodríguez, que era un piloto ligado a Porsche y ligado a la Fórmula 1, a BRM y eso, termina su vida en una Ferrari 512 porque, diremos, vino alguien y le puso el dinero y le dijo, mira, podés venir a correr este domingo, y le pusieron la plata arriba de la mesa y fue a correr. Lamentablemente terminó mal. Pero en esa época era así, ¿se entiende? Es decir, si bien los pilotos, Reutemann estaba en Brabham y ha corrido en la prototipo en Alfa Romeo y en Ferrari. Es decir, no era la rigidez de los contratos actuales, ¿no? Claro, O como pasó a partir de cierto año que dijeron, bueno, a partir de vos firmás contrato y no podés ir a manejar nada que no sea de mi equipo, ¿no? un Y Fórmula eso 1. tiene mucho que ver, Claro, claro. Y, claro. y, y en eso, en esa época daba, sin ir más lejos, bueno, Sinclair termina muerto en un Fórmula 2. Es decir, lamentablemente era así, ¿no? Claro. En- Y por eso en la Fórmula, a ver, en la Fórmula 2 Reutemann se codiaba con gente como Sever, Stewart, ya que Stewart bajaba junto con Emerson Fittipaldi, bajaban a la Fórmula 2 a competir. ¿Con qué necesidad? No siendo campeones del mundo, y no sumaban puntos. Es decir, claro, como eran graduados, ¿no? Como eran claro. graduados, no sumaban puntos en la Fórmula 2 y competían igual. Claro, obviamente, para un piloto que está haciendo sus primeras líneas o que quiere competir contra esa gente, te imaginás que es bárbaro, ¿no? Es decir, bueno, tengo a Jackie Stewart al lado, estoy largando al lado de Stewart, no es todos los Claro. días, ¿viste? Y eso es un poco, creo que eso es un poco el derrotero de la campaña de Reutemann, ¿no? La gente con la que se ligó o con la que estuvo, la que compartió De hecho, pista con Reutemann, ¿no? de hecho, él queda subcampeón, acá lo pone Eduardo Ojeda, un amigo en común, detrás de Ronnie Peterson, que era un monstruo, que ya creo que ya Exacto, venía y claro, con el y bagaje de ojo Red que, Bull. y ojo, Peterson ya venía compitiendo, y siempre tengamos en cuenta que estamos hablando de un equipo del Automóvil Club que eran dos pilotos, dos mecánicos y un jefe de equipo. Es decir, Claro, tampoco tenía, claro, ¿entendemos? Es decir, no tenía Peterson atrás de él, tenía o March o Lotus atrás de él, era otro respaldo. Y Carlos así todo se la rebuscó y creo que ahí quedó demostrado, es decir, un poco la base que tenía Reutemann, ¿no? En ese sentido. Es decir, él tenía la base como para pegar el salto a la Fórmula 1, no hay duda. claro. De hecho, yo creo que en el libro de Alfredo Parga, Los días de Reutemann, cuenta que o sea, fue una elección, él ganaba lo mismo o quizás más corriendo en TSAK que haciendo la Fórmula 2 europea en Europa, No, obviamente. pero sin ninguna duda, Reutemann mismo lo dijo. Es decir, a ver, él hubo años que salía hecho, cuando tranquilamente él corriendo acá podía haber ganado el triple, o el doble, el triple, y vivir tranquilo, ¿entendés? Pero bueno, mira, eso es un tema muy, muy del piloto que va afuera, ¿no? Y más en Argentina. Y Es más en decir, Argentina. lamentablemente es así, ¿no? Es decir, es para desarrollar mucho, pero creo que es un reflejo, ¿no? El tema del respaldo económico que un piloto tiene que tener cuando está afuera, y eso pesa. Y en Claro, ese caso, bueno, pero todo depende de lo que uno quiera hacer. Si vos querés llegar y sabés vos fíjate que no solamente Reutemann, cuando fue Fontana, viste, tenés que el Pop y estar, la tenés que Rauri, pelearla, claro. exacto, entonces vos tenés que, viste, tenés que estar ahí
hay que apechugar, hay que pasarla mal, hay por momentos hay que pasarla mal para, ¿viste? Porque no es fácil estar solo allá, sabés que siempre te van a mirar de otra manera, siempre de costado, y bueno, lo único que te queda es funcionar, y eso es lo que tuvo Reutemann, ¿no? Que de a poco fue haciéndose un nombre, una base, y bueno, por suerte, apareció lo de Brabham, la compra de Eccleston, y él, bueno, pudo ir a la Fórmula 1, siempre con el apoyo del Automóvil Club, no olvidemos eso, ¿no? Claro, y ¿tenés idea el por qué Verdi lo elige a Carlos, José? Mira, yo creo que, a ver, exactamente, en principio creo que había viene de la Fórmula 2, sí, la base. Porque, a ver, el equipo, digamos, Ron, que en ese momento era el equipo de Ron Dennis, que era algo así como el equipo oficial de Brabham en la Fórmula 2, tenía a Graham Hill y a Tim Schenker. Reutemann obviamente era de un equipo extraoficial de Brabham, él corría con Brabham, era del equipo del automóvil. Obviamente que cuando Bernie Eccleston compra Brabham, como piloto estaba Hill, y, y de ahí creo que tuvo mucho que ver el apoyo que apareció del lado del Automóvil Club. Nos acordemos que el auto tenía Automóvil Club, YPF, Claro, CAP, tema de la carne argentina. Bueno, todo ese apoyo, obviamente, era Bernie Eccleston. ¿Está claro. claro? Si bien era el comienzo, Bernie no te iba a sentar en el auto si no ponías la que tenías que poner. Era así de simple, ¿no? Y por eso vimos que Brabham todo el año 72 y 73 siempre llevó la bandera nuestra, y CAP, que era, digamos, el frigorífico que, ¿no? El tema de Argentine Meat en el alerón, y PF y Claro, qué sé yo, bueno, durante 2 años se bancó, y bueno, eso fue la puerta que le abrió a Reutemann en Brabham. claro. Obviamente Él que los debuta, resultados sí, acompañaron. claro, claro que sí. Él, el debut de él es, que creo que es uno de los 4 pilotos que debuta con una pole, es acá, pero él después corre la carrera de campeones que se mata a Joseph Ziffer, ¿puede ser? No, no, ¿Cuál es el no. debut de él? El debut, digamos, la primera vez que él compite con un Fórmula 1 justamente es en la carrera de los Ah, campeones, con un ahí Brabham está. BT, con el BT33, el azul con la raya amarilla, en Branhach, cuando tiene el accidente Joe Ziffer, Claro, que era la carrera de los campeones, fines del 71. claro. Y oficialmente, en una carrera de puntos, debuta en el 72 con el Brabham BT34 acá en Buenos Aires, que hace la pole, ¿no? Que está de Claro, que paso, yo te aclaro, yo ese fin de semana, yo obviamente que en ese momento me acompañaba mi viejo, ¿no? A ver las carreras, yo fui a ver a Jackie Stewart, acá en el qué 72, que no lindo. sé, es decir, a ver, siempre para mí Jackie era, ¿no? Dejando El, de lado de que yo nunca, a ver, eh, yo siempre digo que yo soy hincha de la Fórmula 1. Es decir, hasta en el mismo caso de Reutemann. Primero soy hincha de la Fórmula 1. Y después, obviamente, tengo pilotos que me pueden gustar su estilo, su forma. Y llegó un punto que dije, no, a ver, yo admiro y cualquier piloto, se llame como se llame, que se siente en un Fórmula 1. Se llame como se llame, porque para mí es una cuestión de tal capacidades. cual, tal Claro, cual, porque tal cual. no, porque aquel fulano, no me interesa, hermano. Vení, Claro, sentate vos acá. es lo que a ¿Entendés? mí Es me decir, dicen, claro, algunos alumnos, José querido, que esto se va a pasar en la semana en la Facu, me dicen, no, bueno, pero Mazepin, yo le digo, sentate y transitado Rush con lluvia en un monopost y pero, después hablamos, pero a que, ver, yo hoy en día con las redes sociales, cosa que no había en aquella época, las redes sociales de aquella época era el café, el taller, la calle, la reunión con amigos en la casa, porque no teníamos Twitter ni nada, ¿entendés? Y ojo que las discusiones eran las mismas, lo que pasa que no se hacían virales. Mirá, en el tema
de ese yo siempre digo, yo tengo un absoluto respeto con cualquier tipo que se haya sentado en un Fórmula 1 y haya salido a la pista. Con Tal eso cual. ya me alcanza para decir, señor, y ni Claro que hablemos lo sí. de aquella época. Imaginá que en aquella época hubo carreras donde había 40 autos anotados, tenían que hacer Increíble. una preclasificación de 10 o 12 autos para sacarlos, porque Qué increíble. lamentablemente no podían sacar tanto, y a veces quedaban afuera pilotos que vos, después, ojo, con la llegada de Internet yo me enteré que es decir, de empezar a ver datos, empecé a ver pilotos que digo, mira vos, este tipo corrió y yo ni me enteré, porque acá en la Argentina, imaginá que ni le interesaba a nadie si corría un tipo, en esa época era muy común, Claro. pero es complicado estar en la Fórmula 1 de aquel momento con la inseguridad que había en aquella Claro. época, tanto los autos como los circuitos, como todo lo que rodeaba a la Fórmula 1, el automovilismo en general era inseguro. Claro. Pero por eso digo, yo le tengo un absoluto respeto, ojo, en los 70 años de Fórmula 1, yo le tengo un absoluto respeto a cualquiera. Qué Jim Clark, lindo. o Qué como lindo, decís vos, José. Mazepin, porque todo el mundo te dice, pero mira Mazepin, está arriba de un Haas y en una vuelta está bien, en una vuelta está a 3 segundos de Hamilton, pero hermano, nosotros en 3 segundos no nos levantamos ni de la cama, no sé si me entendés. ¿Entendés? Hay que tener un respeto, ¿viste? Porque ¿sabe qué pasa? Todos se piensan, hay mucha gente cuando dice eso, que es un tema de piloto. No, no, hermano, esto lo dijo Fangio una vez, las carreras son carreras de auto. Tal cual. Después, Tal cual. dentro de esas carreras de auto, hay capacidades distintas, como pasa con todo. Como Hay todo. médicos, médicos que son excelentes, son eminencia, y hay médicos que son más o menos. En el fútbol pasa lo mismo, hay jugadores que se pasan y hay jugadores que Son están en otro nivel. Bueno, en la exacto. Fórmula 1, el automovilismo son seres humanos como cualquier otro, como en otro lado. Es decir, vos los podés ver que tienen capacidades diferentes. Hay tipos que son muy buenos y hay tipos que son más o menos y otros que son fuera de serie. Obviamente les necesitan la herramienta, como pasa siempre, para hacerse notar. Esa herramienta, cuando vos te llega el auto, porque todo el mundo dice, Hamilton tiene el mejor auto. Bueno, está bien, pero hay que saber usarlo, ¿eh? ¿Entendés? Hay que llevarlo, claro, Hay que tal cual, tal usarlo. cual. Porque muchas veces ha pasado de que hay gente que ha tenido el mejor auto y no lo ha sabido usar. Entonces el tema pasa por ahí. Por eso yo digo, el respeto es fundamental, cosa que hoy en día, viste, y eso es lo que yo siempre te digo. Eh, yo soy más hincha de la Fórmula 1 que hincha de los pilotos. Pero Qué obviamente lindo. yo nunca digo, este es el mejor. Yo tengo un cúmulo de grandes pilotos, de diferentes, que se hicieron notar, que hicieron la diferencia, ¿entendés? Que si miraste, que te llaman la atención. Por eso siempre digo, yo, a ver, cuando fui en el 74, perdón, en el 72, obviamente que la atracción mía era decir, ver por primera vez a Jackie Stewart, y a los autos azules Claro, que acá no con habían el tenido Pirelli. nunca. Entonces yo decía, yo quiero verla a Jackie Stewart. Y ese día resulta que, viste, y yo fui con mi viejo y qué sé yo, y resulta que cuando nos volvimos con una pole de un piloto argentino. ¿Viste? Y yo Claro, decía, y recuerdo que me dijo, pero mira, digo, bueno, viene de la Fórmula 1. Es decir, para nosotros ya era Lole, no era tanto, imagínate, la primera carrera, pero, viste, decir, mirá vos, ¿cómo hizo? ¿Viste? que Pero bueno, hizo la pole, no es muy común hacer eso, quizá en aquella época era mucho más fácil que hoy día, pero no es común en la historia de la Fórmula 1, no es común, creo que son muy pocos los que lo hicieron. sí, Eh, son 3 o 4, no te creas que son creo, muchos. Bueno, creo el que son Ole, Jacques Jacques Villeneuve, Villeneuve y no sé Andretti, si alguno, Andretti creo, y no sé si hay algún otro más, ahora no me tal acuerdo, cual. pero son muy pocos. Y bueno, y Carlos ahí empezó a demostrar que ya estaba para otra cosa, ¿no? Que el tipo que no estaban errados en estar ahí donde estaba. Y bueno, el tema era que obviamente el equipo Brabham no era este, algo total, no era de gran cosa, era un auto que siempre por lo general podía llegar a estar del décimo para atrás. Qué En bárbaro. realidad él
Mira, En principio, que lo que yo recuerdo es que él usó la succión de la Ferrari DX. Él ahí pasó lo por la puso recta Eduardo Ojeda. principal atrás de cada Eduardo lo sabe. Bueno, él se pone atrás de la Ferrari DX y obviamente él en esa época se usaba el circuito 9, que era el chiquito, y él hace todo lo que es recta principal, curvón atrás de X y lo pasa antes de llegar a Ascari. Y él Que ahí va. usó, obviamente, ahí ganó, hizo una diferencia en la succión de la Ferrari, porque obviamente el Cosworth que tenía ese Brabham no era de gran cosa. Y bueno, después lo manejó bien y metió el tiempo, que en un principio se habló de que, viste, de que no, que alguien tomó mal el tiempo, y el mismísimo equipo Tyrrell dijo, no, no, el tiempo es bueno, el tiempo vale, Sí. claro, ¿entendés? Y sí, porque muchas veces, viste, a ver, apagar el cronómetro antes se ha hecho un montón de veces, entonces, viste, y sí, a veces pasa. Pero en ese caso le salió redonda, ¿viste? Qué lindo. Pero bueno, Vamos entonces a otro episodio que nos quita el sueño todavía, pobre más al querido Lole. Si bien después yo te voy a contar cuando lleguemos al año 81 que yo he escrito una nota donde lo critiqué, que me han puteado mucho, pero que quiero que vos también me cures de eso. Argentina 74, ¿se queda, es por la toma de aire que hace como cebador y chupa más nafta o calculan más la nafta en los boxes del equipo Brabham? no, no. A ver, que fue culpa de la toma fue la idea de lo que nos fuimos todos ese día del autódromo. Yo te aclaro, desde el momento que terminó la carrera hasta que llegué a mi casa en Tigre, que en ese momento eran fácil 2 horas y media, con la camioneta de mi viejo, no hablamos. ¿Está claro? No cruzamos palabra. Vos pensás que ese día eran no sé cuántos, cientos de miles de personas saliendo del autódromo, caminando, uy, perdón, No, no, es que y, y no hablaba nadie, no hablaba mira nadie. vos. Era un silencio atroz, terrible, y yo siempre lo digo, no por por el tema de que vos decís, bueno, perdí una carrera de Fórmula 1. Yo no me dolía, lo que yo en ese momento me había dado cuenta de que era la oportunidad, ¿sí? Porque, a ver, yo sabía lo difícil que era ganar en Fórmula 1, ya en ese momento, y haber estado tan cerca y que se te escape así, era algo que a mí me quedó acá, atragantado, era una cosa que viví mucho, viví hasta Sudáfrica, era una cosa que yo tenía algo acá que decía, ¿qué será? Y era la angustia que me quedó de decir, ¿cómo puede ser que se le escape semejante carrera? Bueno, el tema fue que todos nos fuimos pensando de que la toma de aire tuvo algo que ver y realmente la toma de aire no tuvo nada, absolutamente nada que ver. Es decir, el auto podría haberse parado antes porque el auto, Carlos lo contó muchas veces, ellos a la mañana en tanques llenos tienen un problema que se le traba una rueda, cuando la quieren sacar se agarra la tuerca a la llanta, se hermana, como le dicen ellos, y no la pueden sacar. No hay forma de sacarla, entonces tuvieron que desarmar la suspensión completa para sacar la rueda para poder poner las gomas que iban a correr después. Bueno, Claro, toda esa portamasa, pérdida de todo. tiempo, imagínate que todo eso se llevó más de 1 hora y pico de tiempo, ¿y qué pasa? Lo que se gastó en tanques llenos, la famosa prueba de tanques llenos a la mañana, no se repuso. Por lo general, ¿cuál era el sistema? Ellos vaciaban los tanques, por lo menos es lo que nos cuenta Reutemann, ellos vaciaban los tanques y volvían a cargar con lo que ellos pensaban o calculaban que era el completo para la carrera. Es decir, si ellos, en vez de, y en esa carrera que hicieron, agregaron un cachito, pero no lo suficiente. ¿Se entiende? Muchos dijeron, no le pusieron o no. Ellos agregaron, pero no agregaron lo que tendrían que haber agregado. ¿Se entiende? Porque por lo general ellos vaciaban los tanques y volvían a recargar. Es decir, bajaban, ponele, va a decir, sacábamos 50 litros y agregábamos 70. Ellos en vez de agregar, de hacer ese trabajo, ¿qué hicieron? Fueron y agregaron 10 litros más y no les alcanzó. El auto ya de por sí no iba a llegar al final. Después pasa lo de la toma de aire, que no deja de ser una pavada, pero para un equipo hacer una toma de aire de ese tipo
hacerla en dos partes, viste, ya eran cosas de la Fórmula 1 de aquella época. Y el mismo Gordon Murray después explicó que el tema de la rotura de la toma de aire hizo que den más vueltas todavía. ¿Por qué? Porque al Ah, mirá romperse la toma de, vos. al romperse la toma de aire y no, digamos, no succionar, no tener esa presión de aire, el motor empezó, digamos, a consumir menos. ¿Se entiende? Mirá vos. Entonces, por eso duró más. Si no, se tendría que haber parado antes. ¿Y qué Mirá que... ocurre? Reutemann dijo, yo en ningún momento, dice, lo raro es que Carlos, el mismo Murray, dice, en ningún momento dijo que el motor haya perdido rendimiento. Él siempre Claro. dice, el motor siempre está bien, no, ya cuando tenía como 30 segundos de diferencia, dijo, venía paseando, pero él nunca tuvo, digamos, la sensación de pérdida. Él veía, dice él, yo veía la sombra de la toma de aire colgando, dice, pero la verdad el motor nunca, hasta la anteúltima vuelta, que fue cuando pasó por la recta principal y el auto se queda, pierde un par de cilindros porque pasa fallando, él hasta ahí no había tenido ningún síntoma raro. Es decir, el motor estaba andando normal, ¿no? Mirá Pero vos. no llegaba. Oh, Pero bueno, es decir, es un poco, a mí ya te digo, a mí me ha quedado la decir, ¿y cuándo se nos va a dar o cuándo se le va a dar a este muchacho la misma oportunidad? Esa es lo que me había quedado a mí, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo puede ser que, digamos, cuándo va a tener? Y uno tiene que decir, porque ¿qué ocurre? El Brabham BT44 tuvo digamos, se hizo notar al principio, porque de las 5 carreras que se corrieron al principio de año, 3, diríamos, con puntos y 2 sin puntos, Reutemann estuvo en la punta. Él punteó en la carrera de los campeones en Branch, la de la lluvia, que después se termina yendo afuera, venía primero. Puntea acá en la Argentina, mirá ¿no? vos. Va a Brasil, cuando se inaugura el circuito de Brasilia, y puntea también la carrera. ¿Se entiende? Qué increíble. Corre en Brasil a Interlago la carrera oficial y anduvo en punta 5 o 6 vueltas. Mirá vos. Y obviamente va a Sudáfrica y gana. Es Claro, decir, la ya era gana en un auto Sudáfrica. que estaba, sin ninguna duda, ya era un auto que estaba predispuesto a que en cualquier momento gana, ¿no? Y el día que, digamos, cuando le salió todo redondo, ¡pum!, adentro. Es decir, eso es lo que nos llamaba la atención, es decir, que el auto era bueno, ojo, también tenía mucho que ver el equipo, ¿no? El equipo Claro. Brabham no era McLaren, no era Ferrari, ¿no? Le faltaba afinar esos detalles. Pensemos que el Brabham era absolutamente blanco, no tenía Claro. ningún sponsor, absolutamente no tenía ningún sponsor grande, digamos, que banque como para decir, bueno, tengo capacidad como para tener un equipo de primer nivel. El auto era muy bueno, Claro. Murray era muy bueno, José, pero lamentablemente había detalles que no funcionaban. claro, discúlpame. De hecho, Reutemann en un momento cuenta que él tenía miedo que caiga un piloto con mucha guita que le podía sacar el puesto, porque no es que Tranquilamente, estaba bueno, tranquilo. Claro, eso le pasó al año siguiente, en el 75. Cuando Martini pone plata y llega Carlos Pache, que estaba, digamos, fines del 74, que estaba a nivel de Carlos, ¿sí? Pache era un piloto del nivel de Carlos. El año 75 si arranca más o menos, porque, a ver, él termina tercero acá en Buenos Aires y van a Brasil y gana Pache. claro, ¿Se entiende? Es claro. decir, Era que bueno gane tu Moco. Muchos dicen que, Eh, claro, yo lo sé de primera mano de que él estaba preocupado con eso. Si bien Carlos hace mejor año que el anterior, porque él termina tercero en el campeonato, después de su triunfo en Nürburgring, y después obviamente que empieza a, digamos, clasifica y termina, suma mucho más puntos que Pache. Pero esas cosas preocupaban, ¿viste? Porque Carlos sabía de lo que se trataba en ese momento. Vino un tipo, pone la plata y chau, y andate. Esto era así de claro, simple. Si bien se notaba que siempre los equipos necesitaban tener pilotos de primera línea, bueno, ahí ya el tema del sponsoreo empezaba a pesar y fuerte, y fuerte. qué lindo.
Qué hermosa historia, qué lindo. ¿Cuánto sabés, José querido? Y Sos una no, a biblioteca. ver, no, ¿sabés qué pasa? No es, yo a veces, y hay cosas que uno se, dice todo memoria, ¿no? O más o menos lo que uno se armó en ese momento. Yo siempre digo, te decía lo de antes, es decir, era muy difícil lo que era el tema de información. Vos sabés que hay muchas cosas que yo tuve que repasar y volver a repasar y hasta me han cambiado lo que uno pensaba con la llegada de Internet, porque, a ver, cosas que a vos te quedaban en duda y vos tenías que ir al, viste, y la información de aquella época era, uno tenía que ir a Claro, comprar autosprint a la calle Florida, ¿entendés? Y hacer una vaquita porque salía 3 veces lo que salía una Corsa, una revista claro. Corsa, claro. Entonces teníamos que hacer una vaquita entre varios de los chicos, decir, che, ver, y uno se tenía que ir hasta la calle Florida o acá en San Isidro, que había un local que vendía revistas europeas y comprábamos Qué Corsa para lindo. tener una información de primera. Y ojo, y mirá que en aquella época primero teníamos Automundo, que era muy buena, después tuvimos a Corsa, que era, digamos, a nivel automovilismo era lo único, y después tenía Claro, las radios, campeones, carburando, ¿entendés? Tenías que morir en esa porque otra no te quedaba. Es decir, yo, a ver, escuchar a las 8, creo que a las 8 era, o a las 9 escuchar carburando era una fija, ¿entendés? Para por lo menos saber, claro, porque otra no te quedaba. No, no, no. Mira, como siempre decía, la foto, cuando Lole gana la primera carrera en Sudáfrica, la foto que salió en Corsa fue la misma foto que vimos en la televisión en blanco y negro y en los diarios en blanco y negro, que era una foto de Associated Press en blanco y negro que apenas se veía, un tipo con una bandera y un auto con el número 7. Olvídate. Y así estuvimos hasta una semana después que al otro martes, 7 días después, tuvimos en Corsa alguna foto en colores, ¿no? De Lole ganando. Porque imagínate que ahora salen a la pista y ya tienen una foto. Porque hoy en día, ¿viste lo que claro. es? ¿No? El tipo salió y ya tiene una foto. Bueno, en esa época teníamos que esperar 7 o 10 días para tener una foto como la gente. Pero bueno, era lo que había, ¿no? Qué lindo. Carlos, José querido, la ruptura entre Lole y Bernie, o sea, con Brabham, nace con el motor cuando prueba el Alfa Romeo, que era pesado, que sabía que era un motor para Y, Porsche. y sin ninguna duda, a ver, cuando Bernie va al motor Alfa Romeo, obviamente que lo primero que Carlos, digamos, por lo menos lo que comenta él es que él, obviamente a Bernie le dice, bueno, está bien, no hay problema, vamos a probarlo, ahora, Bernie, si esto no anda, sigamos con el 44, con el Cosworth, y de paso vamos desarrollando el otro auto. Sí, sí, quédate tranquilo que va a ser así. Lo fueron a probar, Carlos le dijo, no, mira, este motor es de prototipo, es Claro, pesado, no es la potencia que tiene que tener un motor de Fórmula o el Reprise que tiene que tener un motor de Fórmula 1, tenemos que cargarlo de combustible porque morfa terriblemente, sigamos con el 44. Y Bernie le dijo, no, mira, los 44 ya los vendí. ¿Entendés? Entonces Reutemann dijo, bueno, basta. Es decir, ya los había claro. vendido. Vos para que te des una idea de lo que era Bernie Eccleston. En el año 74, llegaron a correr, o largar, o intentar largar, 6 Brabham. 6. Aparte de los 2 oficiales de Reutemann y Oh, Pache. 6. ¿Entendés? Es decir, había claro. cuatro chasis Brabham que eran BT-44 o BT-42 con disfrazados de BT-44 que Bernie Eccleston los vendía a equipos particulares o se los alquilaba a esos chasis, ¿entendés? Entonces vos tenías autos por todos lados. Y Claro. bueno, y Bernie hizo un negocio que en definitiva a la larga no le fue bien, porque si nos recordamos la trayectoria de Brabham con el motor Alfa Romeo no le fue bien. No. Ganó vos fíjate que la famosa carrera que ganó 2 carreras. La del Un- la- ventilador el- con Lauda, claro. y la otra con mismo Lauda en Monza cuando termina tercero, pero penalizan a Andretti y a Villeneuve, que habían terminado primero y segundo, por haberse adelantado a la Cuando, largada. cuando se mata Ronnie. Exacto. El tema es que, a ver, el auto obviamente que mejoró de lo que fue del 76 al 77, ya en el 77 el auto era mejor, recordemos que estuvo a punto de ganar Pacha acá en Buenos Aires, que nos queríamos matar ese día.
Veíamos el auto de Reutemann adelante. Digo, ¿cómo puede ser que este muchacho se baje de ese auto y ahora está adelante? Esta era una cosa... pero bueno, pero tenía esos detalles, ¿no? Era un auto que era rápido, pero no tuvo en resultados lo que pintaba como dupla, ¿no? Como Brabham con el Romeo y con Lauda encima arriba, ¿no? Nunca lo Claro, ni tuvo. más ni menos. Y bueno. Y ahí José se querido, rompe, bueno, como decía, sí, ahí se rompe digamos, se rompe la relación. Ahí Carlos dice, bueno, ahí empieza a buscar él irse de Brabham. claro. Y es cierto porque muchos dicen el amor que le tenía nuestro amigo Eduardo Ojeda, decía que Bernie lo quería sacar campeón a Carlos, que no tengo duda, pero puede ser que Lole tiene que poner la guita que había ganado hasta ese momento. O sea, mucho amor no le tenía a Bernie, quería la suya. Mirá, en realidad, claro, no, en realidad el tema eso le pasó con Lotus, con Colin Chapman. Claro. Por lo menos el dicho de él que tuvo que poner toda la que había gastado fue con Lotus y con Colin Chapman. En el 70, a fines del 79. Pero con Bernie, a ver, si él, no cabe duda que si él tenía un contrato con Bernie, algo tuvo que poner, ¿entendés? Porque, Claro, a ver, gratis no te vas a ir. claro. Si vos tenés algo firmado conmigo, pero ojo, a ver, no nos olvidemos que ese año 76 fue complicado por después con el accidente de Niki Lauda, ¿no? Claro. Entonces ahí hubo decisiones, hubo momentos que Ferrari estuvo en el medio de todo ese conflicto y bueno, en el medio de todo eso estaba Carlos. Pero cosa que, por ejemplo, muchos me preguntan si tiene algo que ver con lo que después mostró la película Rush, ¿no? Con el tema de que trajeron a Reutemann para suplantar a Lauda. Y vos sabés que eso es algo que siempre estuve dando vueltas y yo por suerte a mí alguna vez yo tuve contactos, yo tuve dos veces la suerte de hablar con don Miguel Ángel Merlo, que era un periodista de Clarín de aquella época, que seguía la campaña de Carlos Reutemann en Europa. Y él un poco me había adelantado lo que había sido toda la movida de Reutemann a Ferrari. Reutemann, en el momento del accidente de Reutemann ya se iba de Ferrari, se iba de Brabham. Él ya tenía acordado en el 77 correr para Ferrari. Por eso, hay detalles. Claro, no, eso ya estaba... No. A ver, él empieza, cuando él se da cuenta que el Brabham Alfa Romeo no funciona, que él en Sudáfrica dice, vamos a largar tan pesados que tengo miedo que Lela Lombardi me pase, para tener una idea de lo que era así. Y bueno, no tenía, la verdad, el Brabham Alfa era terriblemente pesado, más uno por el motor y otra por la cantidad de combustible que tenía que tener. Y bueno, y una pena, ¿no? Porque en realidad uno esperaba otra cosa. Y entonces él empieza a buscar irse. Se habló de McLaren y ahí apareció la línea de Ferrari. Porque Ferrari se empiezan a unir las cosas y es tal cual como a mí me lo cuenta don Miguel Ángel Merlo, y como con el tiempo uno va atando cabos, ¿viste? Es decir, no se queda con la palabra de alguien, ¿no? Con los años uno va diciendo, bueno, este me dijo esto, otro me dijo aquel, y va uniendo cabos y va diciendo, ¿viste? Como que esto al final, es decir, porque a veces cuando te suena una campana decís, bueno, ¿viste? Siempre hay que tomarlo con pinzas porque hay que ver por qué lo dijo. Ahora, cuando la campana siempre suenan diferentes campanas y siempre te dicen lo mismo, decís, bueno, esto es por acá. Y en ese momento ellos me dijeron, el tema era así, Carlos, obviamente por contacto, ya de por sí, no sé si de Argentina o hablan con Luca Di Montezemolo para ver si se puede hacer un lugar en Ferrari. El tema es que Ferrari ese año se quería, lo iba a dar de baja a Clay Regazzoni, por cuestiones internas. Ese era el 76 era el último año de Clay en Ferrari, y justamente estaban viendo a ver a quién traía. Cuando aparece lo de Reutemann, dice, bueno, vamos. Y van a Reutemann. Y empiezan a
charlas se habla de que hay un precontrato, y él se lo anuncia a Bernie Ecclestone. Tal es así que en Alemania, en la carrera donde se accidenta Lauda, corren 3 Brabham. Corren Pache, Reutemann, y con el número 77 corre Hans-Joachim von Zug. ¡Oh! Mirá el alemán, ¡qué grande! En su momento se dijo, no, lo que pasa es que Bernie le alquiló el muleto de un muleto del equipo al alemán porque corrían en Alemania, que era muy común en esa época hacerlo. Pero en realidad el trasfondo de la cuestión era que Bernie Ecclestone ya sabía que Reutemann se iba y estaba buscando a ver a quién traigo. Porque aparte, ¿qué pasa? Y esto es algo que esto es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Yo soy admirador de Carlos Reutemann, no soy fanático de Carlos Reutemann. Y si había algo que siempre digo, es decir, el peor enemigo de Carlos Reutemann era el propio Carlos Reutemann. Y en el momento de ver, y el gran tema de esa época, de ese momento, era que ya él había bajado los brazos digamos, de trabajar en un auto que se rompía, se paraba, no funcionaba. Es decir, es más, en algún momento se habló de que acá en Brasil el motor lo pasó de vuelta a él y se rompió porque él lo pasó de vuelta, porque no quería ni andar, porque, es decir, andar con algo que era más una molestia en la pista que otra cosa. Pero bueno, son comentarios que había. Entonces él llega, por eso se dice que en el momento del Nürburgring 76 ya se sabía que Reutemann se iba a Ferrari. Ocurre lo de Lauda y obviamente queda el hueco. Como pasa siempre, que hoy en día todo el mundo lo ve y lo ve yo, pero ¿cómo hacían esas cosas? A ver, lo decía Jackie Stewart, nosotros estábamos enterrando al piloto y los equipos alrededor nosotros estaban buscando a bien quién lo iba a suplantar. Está claro, el día lunes. El piloto se había muerto el domingo y el lunes estaba... ¿Entendés? Es decir, lamentablemente era una época así. No es que uno lo diga, qué lindo, no, era lo que había. Era lo que había. Lamentablemente era lo que había, era así, bueno. Obviamente que la Lauda en un momento ya en la extrema-unción porque se pensaban que no pasaba. Y obviamente Ferrari sale a buscar un piloto. Y van a buscar a Ronnie Peterson. Y Ronnie Peterson lo saca corriendo. Dice que fue mal. Porque Peterson dice, no, ¿cómo el tipo se está muriendo? Me buscan a mí para que lo suplante. No le gustó nada. Obviamente a Reutemann no lo podían tocar porque él todavía tenía un contrato con Brabham. Claro. Igual creo que yo tengo entendido que hay un contacto con Reutemann y Reutemann dice, a ver, espera, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo están? Y cuando ellos y le dijeron, fuimos a buscar a Peterson, yo mientras Lauda esté así, yo a Ferrari no voy. Mirá. Es extraoficialmente lo que me llega, ¿sí? que alguien había muy un código. cercano, Había un código entre alguien muy cercano, positivamente que a Carlos vino Ferrari y le dijo, ven, sentate al auto, y dijo, no, mientras Lauda esté así, no. Claro. Después, viste, cada uno... no es que lo llamaba, no es que, viste, se pega Lauda y ya llama a Reutemann, que no. Reutemann ya tenía un contrato con Ferrari para ir era para el 77, él iba a terminar el año con Brabham. Pero ¿qué pasa? Sigue el tema de Ferrari. Es más, hay otro ejemplo. Ferrari, hasta Monza, creo que son 3 carreras, corre un solo auto. Claro, con Rega, claro. Con Rega, ¿se entiende? Es decir, un claro ejemplo de que, a ver, si ellos hubiesen tenido un piloto ya contratado o llevado, lo hubiesen puesto. No corre Regazzoni solo. ¿Qué ocurre? Llega Monza. Lauda ya estaba bien, es decir, había superado, había salido del problema, había dejado de tener peligro su vida. ¿Sí? Porque en realidad lo de Lauda, ¿qué pasa? Él sale consciente, hay fotos y videos donde él está consciente, lo llevan consciente, no sé si los viste. El problema de Lauda es que se había quemado por dentro, ese fue el gran problema que él tuvo. La quemadura, aparte de lo que tenía en la cara y qué sé yo, pero que era más fisonómico que otra cosa, obviamente. Pero el problema de él fue, cuando él era toda la quemadura
Y- interna que él tenía, haber respirado esos gases y haberse quemado con ese fuego por dentro. Cuando él supera, digamos, el riesgo de vida, que ya estaba, digamos, que físicamente dice, no, mira, ya zafó, digamos, vivir va a seguir viviendo, no sabemos qué va a pasar, pero sigue viviendo. Ferrari llega a Monza, Italia, dice, no podemos ir con un solo auto. Es Monza. Entonces empieza a remover. Claro, ¿A quién llamamos? ¿A quién llamamos? Entonces, ¿qué hace? Obviamente, como Bernie estaba ahí, le dicen, Bernie, haceme un favor, danos el permiso para que claro, Reutemann venga a Ferrari. Venga, corra con un segundo auto en Monza. Y a Ecclestone se lo da, porque aparte de Ecclestone ya sabía que el negocio no era tener un equipo de Fórmula 1, sino que ser dueño de la Fórmula 1. Entonces, ¿entendés? Dice, no podés ir a Monza con un solo auto, cuando vos sabés lo que es claro, Monza. Para claro, Ferrari, obviamente. Entonces le da, Bernie Ecclestone dice, sí, está bien, que Reutemann vaya a correr para ustedes. Es decir, obviamente que ahí no sé si hubo plata de por medio, pero bueno, el permiso se lo da. Aquí claro, que nadie se esperaba que aparezca Niki Lauda para correr. Por eso aparece el tema del tercer auto. claro, Porque todos claro que de pensaban hecho, que Lauda hasta el año siguiente no corría más. Esa era la idea de ese momento. ¿Se entiende? Entonces aparece Lauda. ¿Y qué hacemos? Y bueno, listo, vamos a armar, démosle un muleto o un tercer auto a Reutemann. claro, ¿Se entiende? Por eso increíble, hay tres autos. claro, Y corren tres autos. claro, Obviamente, ¿qué pasa? que, A la definición del título, cuando Lauda vuelve, que a la definición del título van Lauda y Regazzoni, y Reutemann se queda en Maranello probando ya, digamos, afinando su llegada a Ferrari. Pero la claro, historia más claro o que menos sí, es decir, a ver, eso es lo que suena, lo que pasa es que, viste, esto a veces, yo siempre digo, porque ya te digo, me lo han preguntado un montón de veces, no, pero viste que en Raya a Lole lo hacen quedar medio mal, y digo, bueno, mira, es Hollywood, ¿qué crees? Te ría más decir eso, ¿entendés? Decir, mirá, trajeron un tipo malo de bigote, qué sé yo, que le va a correr al lado. Y sí, si vamos al caso, le digo, la relación Han-Lauda no era tan crítica como te la quieren mostrar ellos. claro, Digo, eran más tal amigos cual, que otra cosa. tal Digo, cual, el mismísimo Jane Hunt quedó mortificado por lo que le pasa a Lauda en Nürburgring cuando Lauda no quería correr en Nürburgring, y él un poco hizo que los demás pilotos, hay una foto famosa de toda la reunión de pilotos donde todos se están riendo y Lauda se está quejando de no corramos acá, porque acá es peligroso, y Lauda le claro, quedó un poco, eso a Jane Hunt le quedó un poco, se mortificó por decir, yo a este tipo no le hice caso, encima, digamos que lo gasté con que diciendo, no, acá corremos todo, y se reían todos, y resulta que el tipo, claro. mira cómo, ¿no? Por eso también la relación que se genera después de eso, y a partir de ahí, hasta que Jane Hunt fallece, había una relación de amistad mucho más de lo que te muestra la película, ¿no? Claro. De hecho, José querido, el debut de Lole, si bien toda la prensa mundial podría haber estado con él en Ferrari, en Monza, estaba más que nada con el regreso de Lauda y él no es que No, pasa pero desapercibido, sino como que casi ni bola le daban, pobre Pero Lole. ¿quién le podía dar importancia en ese momento? Nosotros, obviamente, ¿no es Claro, cierto? El argentino decía, bueno, a ver cómo le va a Reutemann, pero sabíamos positivamente de que él iba a correr con un tercer auto a las disparadas. Imagínate, para que esto fue algo sobre el pucho. Reutemann corre con el buzo de Martini en esa claro, carrera. Tiene el buzo de Martini, que acá le pegaron el logo de Ferrari. ¿Se entiende? Era el buzo de Brabham. ¿Entendés? Es decir, qué para que se den una increíble. idea de que todo fue armado a la carrera. Pero bueno, es así. Qué, qué lindo, qué lindo. José querido, ahí sí, después en el año 77 comparte, Rega se va creo que a William, vos corregime, y quedan Lauda y Nicky. Lauda tiene un buen, Lauda y Lole. Lole tiene un buen comienzo. De hecho, creo que no gana en Brasil con el tema de un alerón. ¿Qué pasa después? ¿Es más como piloto Lauda o políticamente se supo manejar mejor que Lole en Ferrari?
No, no, a ver, esto arranca en el accidente. En el accidente y después sigue en Fuji. Claro, Está claro, cuando cuando Reutemann se... Ferrari se enoja A con ver, Lauda. ¿cómo vos te vas a bajar siendo primero del campeonato con una Ferrari y te vas a bajar del auto si yo no corro porque tengo miedo? Claro, tal cual. A eso Ferrari. Podés ser Niki Lauda, todo lo que vos quieras, pero vos ¿cómo salís de esa bien parado? Cualquier otro piloto que no hubiese sido Lauda, al Se le año terminaba siguiente la corría carrera. claro, En obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando arranca el año 77, mucha gente tenía muchísimas dudas de lo que iba a ser Lauda, ni más Ferrari. Porque si cómo va... A Claro, ver, si este tipo se bajó porque tenía... ¿Entendés? Porque dijo, yo acá no corro porque las condiciones son previstas y todo el mundo dice, sí, tuvo miedo. ¿Qué era lo que claro. De pasaba? hecho, Que hoy en día sigue pasando. Un piloto dice claro, algo de seguridad, habla de seguridad, o habla de que acá no corremos y ya le dicen que sos miedoso, ¿entendés? Entonces, en ese momento, claro. imagínate. De Entonces, ¿qué hecho, ocurre? Sí, sí, no, decime. no, no, que Ayrton, de hecho, no sé si hubiese querido correr la carrera si él en una biografía dice, ¿qué le voy a decir a Frank Williams? Que no corro porque tengo miedo estando 20 puntos atrás de Schumacher, o sea, enseguida lo tildan de cagón y todo, pero a lo que iba. No, no De te quepa hecho, ninguna duda. Mauro Forghieri no le dice en Fuji a Lauda que le diga que le eche la culpa al auto para que no Sí, cargue toda sí, la sí. culpa. Él no le dice, no, dice, vamos a decir que, bueno, decimos que se rompió el auto, ¿viste? Y Lauda dice, no, digan la verdad, yo acá no corro porque tengo miedo y de lastimarme otra vez y no quiero correr. Entonces, a ver, es más, mucha gente le llamó poderosamente la atención que Ferrari lo vuelva o le mantenga el contrato del 77, ¿sí? Porque Claro. salís de esa, sí, pero vos, a ver, ponete vos en el lugar de dueño de Ferrari o del equipo o en el lugar de... Dice, che, pero vamos a tener este muchacho que dijo que tenía miedo. Claro. ¿Cómo la seguí? Es complicado, bueno. Obviamente que Lauda siguió siendo rápido, las pruebas y qué sé yo, pero a ver, no nos olvidemos que él seguía a su vez recuperándose de lo que le había pasado. Él se seguía operando, seguía teniendo problemas respiratorios, es decir, a ver, él seguía, es decir, no nos olvidemos que un mes antes había estado en la lona y Claro. ahora estábamos, el tipo venía recuperándose y además recuperándose de acá, que es fundamental. ¿Entendés? ¿Cómo encarás vos un curbón a fondo con la que te pasó la última vez? ¿Entendés? No, No es fácil. Y así todo él fue a Monza y terminó cuarto. ¿Se entiende? ¿No es? qué huevo, por favor. Tenés que curarte de acá de la calle y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Doblo a fondo o levanto? Porque después te empiezas a levantar el piecito y el reloj no te miente. Entonces, claro, esa era la gran duda. Y vos fijate que arranca el 77 y acá en Buenos Aires, a Lauda se le rompe el motor, Lola termina tercero después de haber parado a cambiar una goma y recupera y termina tercero, y encima van a Brasil y gana Reutemann. Y ahí, ahí a Lauda se le, digamos, se le complicó la historia, porque ahí se dio cuenta. A ver, todo el mundo habla del famoso tema del alerón ese trasero que llegó uno solo y que lo pusieron en el auto de Reutemann. En realidad Forghieri se lo ofrece a Lauda, porque era para Forghieri Lauda sigue siendo el piloto para el Forghieri Lauda era el piloto de Ferrari. Mira vos. Y Lauda dice, no, yo corro con el que tengo, punto. Obviamente a Lole le dicen, bueno, probalo vos. Reutemann en ese momento le decían, le vamos a poner rueda de FIA 600 y decía que sí, estás en Ferrari. ¿Entendés? Claro. A ver, un piloto nuevo, ¿sabés lo que pasa? Que con el tiempo todos perdemos la relación de tiempo. Reutemann era la segunda carrera, diríamos tercera carrera Brasil, que iba a correr para Ferrari. Tercera. Si bien él había pasado noviembre y diciembre del año anterior en Fiorano probando, a ver, un piloto que llega nuevo a un equipo, le dicen, te tenés que poner un bonete para correr y se va y se lo pone. Tal cual. Entonces, a Reutemann dijo, imagínate, había llegado de Europa,
un solo alerón. En esa época no era que había expreso, no, lo mandaron, subieron un avión, lo embalaron, lo subieron a un avión, viajó anda a saber cuánto tiempo, llegó a Brasil porque Argentina no llegó, lo mandaron a Brasil, llega uno solo, porque esas eran las pruebas, los famosos aletones de Forghieri, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, vamos a probar este alerón. Llegó por ahí y dijo, obviamente, Lauda dijo, no, yo no. Y Lole, yo estoy disponible. ¿Viste? Y obviamente lo puso y anduvo. Pero ¿qué pasa? Reutemann ya había andado bien en clasificación, hace una gran carrera, excelente, porque, a ver, Sí, hace su ritmo. siempre le gustaba Brasil a Lole. Mirá, yo te voy a decir lo que a mí me dijo un íntimo amigo de él. Para Carlos, Brasil era su segunda casa. Y que, si te digo más, se sentía mejor que acá en el circuito de Buenos Aires. Porque él allá sabía, no por una cuestión, ojo, de denigrar lo nuestro. No. A ver, él era argentino, tenía la bandera bien puesta. Lo que pasa acá lo mataban. Claro. Lo mataban, le buscaban siempre la quinta pata al gato, ¿viste? Siempre la misma historieta. Entonces él tenía una reticencia grande hacia el periodismo argentino que cuando podía darle, él sabía con quién podía hablar y con quién podía hablar directamente de lo que pasaba en un equipo o no, cómo él podía decirle algo sin saber que lo iban a escribir o lo iban a decir. Claro. ¿Está claro? O lo iban a malinterpretar. Entonces él era muy puntual con quién con quién hablaba. Y lamentablemente él en Brasil se sentía muy cómodo, más por todo. Claro. A mí dije, mira, por el clima, por el circuito, él en Brasil iba a su casa y daba, viste, se liberaba y le daba para adelante. No es extrañar que fue el gran premio que me ganó. Entonces, claro. Va y gana, y a Lauda ahí me dio como que hay alguien que me hizo notar, dice, mirale la cara a Nicky en el podio, porque terminan primero Reutemann, segundo James Hunt y tercero Lauda. Y alguien me dice, ¿querés ver una propuesta? Posta, dice, mirale la cara a Nicky en el podio. ¿Viste? Y Nicky está sacado. Entonces, según cuenta la historia, Niki Lauda viaja de Brasil a Europa, va directamente a Maranello a ponerle los tantos a Enzo Ferrari. Claro. Y él dice, bueno, ustedes volvieron a ser campeones del mundo, yo, acá hay cosas que a mí a ver, y acá entramos en esos ejemplos que yo trato a veces, que yo te digo que a veces es difícil decirlos porque, a ver, yo no tengo prueba, uno puede quedar mal, y yo a veces digo, prefiero morderme la lengua y no decirlo porque, viste, dice, es como que inventás o engordás la historia y a veces es preferible decir, bueno, sí, no, está bien, no dijo nada. También se habló en ese momento, porque esto es algo que me llegó de gente muy ligada y esto fue hace no mucho tiempo, hace unos años atrás, con gente muy ligada a Ferrari, que me dijeron, sí, esto pasó. Lauda jamás habló de qué pasó en su accidente. Claro. Nunca dijo, se rompió algo, yo me equivoqué, se rompió esto, yo sentí aquello, nunca dijo nada. Dice, no, perdí el auto. Ferrari jamás dijo tampoco qué había pasado. Muchos le echaron la culpa a un desnivel que había, de que estaba mojado, de que todavía estaba húmedo, porque con esa carrera le habían cerrado con nada. Y según dicen, comentarios, ¿cuál es? Que Lauda en su momento, cuando después de Brasil, se va a Maranello, pone los tantos arriba de la mesa y dice, bueno, miren, ustedes fueron campeones del mundo, yo sigo siendo el líder del equipo, yo necesito el apoyo, yo volví, miren cómo volví, le digo, estoy en plena recuperación, volví a subirme al auto, quiero que tengan confianza en mí, obviamente ahí se habló de que del accidente ninguno de los dos iba a decir si pasó algo o no pasó algo, pero claro. A partir de ahí Lauda iba a tener la preponderancia dentro del equipo. Claro. A ver, los hechos están claros. Van a Sudáfrica, Lauda se la pole y Reutemann clasifica séptimo. Vos decís, a ver, sin ir más lejos, yo no voy a poner en duda la capacidad de Niki Lauda. No, claro? Seguro que no. Yo creo que si a mí me podés decir, a ver,
Lauda tenía lo que le faltaba a Reutemann, ¿está? Es decir, en eso no hay ningún tipo de discusión. Pero estuvo claro que a partir de esa carrera, Reutemann tuvo que empezar a trabajar pura y exclusivamente para Niki Lauda. Y acá empezamos a notar lo que era Reutemann. Reutemann durante todo ese año, salvo en Monte Carlo, Reutemann clasifica delante de Lauda. Reutemann venía tercero. Cuando Lauda queda Reutemann, queda cuarto, digamos, detrás de Reutemann, el Ole levanta y lo deja pasar. Es decir, trabaja todo el año. A ver, y en ese año, Reutemann jamás dice algo. Nunca dijo eso, nada. Si cambió la historia dentro del equipo, si tuvo que trabajar para Niki, jamás, nunca. Que tranquilamente era una prueba de lo que nos podía dejar tranquilos los hinchas, ponele. ¿Qué es lo que pasó después? Porque en esta podía haber dicho, no, mirá, yo tuve que trabajar para que Lauda sea campeón del mundo. Jamás lo dijo. Jamás lo dijo. Él dijo, bueno, esto me tocó así, yo corrí para Ferrari, punto. Llegó a fin de año, Lauda se fue, y el año que viene vemos. Pero eso era un poco lo que era Carlos Reutemann en ese sentido. Él nunca no era de tirarse en contra del equipo, ¿viste? Y menos salir a boquear, menos que menos. Pero es un poco esa y es por eso que sale campeón del mundo, Lole siempre ahí atrás, pero el funcionamiento era para Niki Lauda, obviamente. Eso cambió a partir después de Brasil. Claro que sí. Y acá vamos, querido Eduardo, en el primer error que yo creo que comete el Lole que le priva del primer título del mundo. Él se va del 78 al 79 a Lotus pensando que iba a ser arrasador como con Andretti Peterson y deja la Ferrari que desarrolló a Jody Scheckter, un piloto que realmente no creo que haya sido más que Lole. ¿Ese fue un gran error que tuvo Lole, José? Mira, ¿sabés qué pasa? Con el diario del lunes nosotros somos todo capanga. ¿Viste? Es decir, a ver, yo te siento, porque hoy decimos, mira, esto lo hizo mal, esto lo hizo mal, esto lo hizo mal. Oye, pero escuchá, ¿viste? Yo, ojo, me incluyo, mirá lo que hizo acá, esto lo tendría que haber hecho así. A ver, yo quiero que de verdad alguno que vivió ese momento, cuando Reutemann se va de Ferrari al Lotus, y no estamos hablando de que se va al Lotus, se iba al Lotus 79. Era como decir en este momento, señores, un piloto argentino se va a sentar en el auto de Lewis Hamilton. A ver si se entiende. ¿Está claro? ¿Quién iba a dudar de eso? Nadie. Claro, tal cual. Si nosotros, a ver, el Lotus 79 para nosotros era una estrella ya en el firmamento. Intocable, claro. Se va a sentar en el Lotus, listo, olvidé. Quiero Ferrari, pero sí, que cierre, ¿qué me importa? Lo que pasa es que después, si las cosas se van distintas, a ver, nadie tiene la bola de cristal, pero en ese momento nadie dudó que lo que estaba haciendo era lo correcto. Más con lo que a él le había llegado. Porque, a ver, si vos te enterás de que, porque aparte otra cosa, Ferrari el año 79 lo encaraba con Jody Scheckter y Carlos Reutemann. El que se iba de Ferrari era Gilles Villeneuve. Lo que pasa es que Gilles después se generó todo un halo de súper, pero yo a veces lo digo, y yo lo lamento por los cintas. A ver, yo le tengo un respeto. Gilles fue el piloto más cercano a Carlos Reutemann, ¿sí? Y Gilles tenía su forma. Después podemos discutir si las formas o el estilo de Gilles era productivo o no para la Fórmula 1, pero esa es otra historia. Pero en ese momento Gilles, Ferrari, no nos olvidemos que cuando se va Lauda de Ferrari, a Gilles Villeneuve. Y la apuesta del 77, diríamos 78 en Ferrari, era Gilles Villeneuve, no Carlos Reutemann. Porque Gilles Villeneuve era el ahijado. El niño mimado de Enzo, claro. De Enzo Ferrari. Lo que ocurre que obviamente ellos no se dieron cuenta que Gilles Villeneuve llegaba a Ferrari con cero de preparación, no tenía absoluta experiencia, aparte de lo que era Gilles, de que para él era todo a fondo, hasta para ir al baño, ¿entendés? Entonces,
nos encontramos con que el tipo, obviamente, si a la primera carrera va, hace un trompo, rompe el auto. A la segunda carrera va, se cae arriba la gente. ¿Entendés? Es decir, estábamos hablando de un Claro, muchacho complicado. Y lo que pasa que, claro, eso son cosas que muchas veces no se dicen. Yo a veces, viste, muchas veces, no, Gil, bueno, sí, no, sí, Gil, no, a ver, es parte de la Fórmula 1. Pero, a ver, vamos a leer toda la historia. ¿Está? Y a tal veces estos cual. arranques, yo muchas veces, no, pero uno puede decir eso. A ver, no, yo no lo digo, está escrito. Yo no estoy Tal cual. inventando. De Yo, a hecho, ver, lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Bueno, ahora claro, vos fíjate una cosa. En el año 78, Reutemann termina tercero del campeonato, peleándole a los dos Lotus 79, a los dos Lotus imposible, posible. claro, Gilles Villeneuve, a la última carrera, Canadá, llega con 8 puntos. 8 puntos había sumado en 15 carreras. Da claro, tal cual. la casualidad que en esa carrera, en Canadá, gana esa carrera. Que venía Claro, Jarier, su primera los victoria. claro, en Canadá. Y se queda Jarier, qué sé yo, con lluvia, qué sé yo, y gana Gilles. ¿Sí? Mira Pero vos. hasta ahí, lo de Gilles era bastante malo en ese año, en Ferrari. Va teniendo Claro, a tu otro piloto peleando el título, porque Reutemann, a ver, si bien fue un año muy complicado con el tema de las Michelin, que no andaban y tuvieron que rehacer el auto, porque el auto, la T3, llegó un momento que no, el gran problema que tenía la T3, es decir, no era la T3, sino que el problema entre la T3 y las gomas era que el rango de temperatura de las Michelin era demasiado estrecho para su funcionamiento. ¿Qué se habla? Es decir, a ver, para hacerlo más o menos un ejemplo exacto, las gomas tienen un rango de funcionamiento entre 80 y 90 grados, ¿sí? La Michelin tenían entre 80 y 82, lo tenía que acercar justo. Si te pasaba, claro, no andaba. Si no llegaba, tampoco. Entonces, eso es lo que Reutemann nos explica en el 2007, cuando tuvimos una reunión en el Senado, gracias a Alejandro De Vito, que Reutemann se explica, pero el gran problema de la Michelin era esa. Y eso es lo que yo le decía a Mauro Forghieri. Mauro, el problema está en las suspensiones, tienen que levantar temperatura las gomas. ¿Sabés lo que dice Reutemann en un momento? Que Gilles hacía andar mejor las Michelin por la forma de manejar que tenía. Hoy en día, olvídate. Imagínate un piloto hoy en día diciendo eso, no te lo dicen ni a palo. Y Reutemann claro. Gilles las hace andar mejor. ¿Por qué? Porque la forma de manejar de él, que no era llevar el auto en una Sí, línea, ¿entendés? Los maltrataba, entonces las gomas levantaban mejor temperatura que con Reutemann. Y él se los explica. claro, Digo, eso es lo que le decía Forghieri. El problema está en las combas y en las suspensiones de que no hacen levantar la temperatura de estas gomas. Tal hecho de que vos fijate, la Michelin funcionan en Brasil, que fue un robo, los claro, robó la Armada Reutemann con la T2 acá en Brasil, en Long Beach, claro. en Allí Monte quedó Carlo, también. y en Bélgica. Pero ya ahí, en Bélgica, Reutemann termina tercero de los dos Lotus, ahí debuta el Lotus 79, y ya ahí a partir de ahí, que empieza, digamos, el frío, o digamos, las temperaturas no son ideales, ahí empieza el problema de los neumáticos de Michelin. Que la Claro, eclosión la hace en Francia, donde era un desastre, que Reutemann para como 4 o 5 veces a cambiar las cubiertas, porque era un desastre, y ahí dicen, bueno, basta. Y ahí deciden hacer la primera modificación grande. Y aquí que la gran modificación grande fue cambiar, acordate que la T3 tenía la salida de los radiadores adelante de las gomas traseras. claro, Realmente los radiadores, es decir, digamos, le cambian, digamos, la forma, le bajan el centro de gravedad al auto, lo acomodan mejor, le hacen una suspensión trasera, cambian la suspensión trasera, también hay algo en el alerón, y creo que un tema de las llantas, y aparece Branch donde gana Reutemann. Es decir, que si bien hay, fue una carrera, fue una carrera donde donde se van cayendo todo lo que estaban adelante, él viene atrás del Lauda, creo que él larga octavo, noveno, él viene atrás del Lauda toda la carrera, primero sale el Lotus, se quedan los dos Lotus, después creo que se queda, creo que venía en un momento, creo que estuvo primero de palier con el Tyrrell, también Scheckter, es decir, hubo varios punteros hasta que queda Lauda primero y segundo él.
Y bueno, y viene la famosa superación de Lole cuando Lauda duda en pasar a Giacomelli, el Lole que viene de atrás, como pasa siempre, el piloto que viene atrás tiene mejor visión, vio el hueco, se metió y a cobrar. Y gana esa carrera, y a partir de esa carrera, la Ferrari T3, hasta fin de año, es un autazo, porque Reutemann gana en Boxing Glen, y después gana Villeneuve En Canadá. en Canadá. En Canadá, claro. De todas maneras, no hay que olvidar de que en Watkins Glen la pole la hace Andretti con el Lotus 79 y en Canadá la pole la hace Jarier con el Lotus 79 en lugar de Ronnie Peters. De Ronnie Peters. El Lotus 79 seguía siendo un auto superior absolutamente. Y está dado de que el año 79, perdón, arranca, el Lotus 79 seguía siendo competitivo. Lo que pasa es que los Ligier, que eran una pasada en limpio del 79, le ganan. Pero el Lotus 79, con respecto a la 3, seguía siendo mejor. Porque Reutemann termina segundo acá, termina tercero en Brasil, es decir, hace el segundo tiempo en Long Beach, termina tercero en Monte Carlo, con el auto con una goma media complicada, que Chapman tira la gorra por un tercer puesto. El auto seguía siendo competitivo, lo que pasa que, bueno, se dejó de, cuando se trató de hacer una evolución de ese auto, ya era tarde, ¿no? Era tarde. Es más, hizo la evolución, pero no funcionó. Pero bueno, él siempre pasa, a ver, uno puede pensar, decir, bueno, pero no puede ser que este tipo, es decir, si vos te vas de un equipo y sale campeón del mundo, y viste, decís, pero puede ser, será posible, y después te vas a otro, después te va de Williams y sale campeón del mundo el tipo que estaba con ese auto. Lo que pasa es que uno decís, yo siempre digo que no son casualidades, son causalidades, ¿no? Siempre hay una causa y una cosa de por qué las cosas se dan o no se dan. Carlos en algún momento lo dijo, dice, bueno, a ver, a mí no, es decir, la síntesis de él dice, bueno, mira, a mí no me tenía que tocar y punto. Yo hice lo que pude, traté de hacer lo mejor posible dentro de lo que a mí me salía, y bueno, 1 punto, 2 puntos, 10 puntos, es lo mismo. Si no tengo que salir campeón del mundo, no voy a salir. Esto es así, lamentablemente el automovilismo tiene esas cosas, pero bueno, ¿viste? Qué lindo. En el 80, Lole, bueno, recae en un Williams ultramente competitivo con Alan Jones, y bueno, es como que en el contrato que él firma como piloto número 2 en el 80 él lo respeta, ¿verdad? De hecho, creo que levanta en un par de carreras, pero en el 81 hay un quiebre en Brasil, ¿o no, José querido? Donde él se revela, dice, si tengo 40 años... A ver, bueno, eso es todo un tema. Obviamente que el Williams, mira, cuando él hace el segundo tiempo en Long Beach con el Lotus 79, en el año 79, Frank Williams dice, si un piloto con un motor Cosworth hace el tiempo que hizo Reutemann acá en Long Beach, lo quiero tener yo, ¿no? Y da la casualidad que al año siguiente Reutemann firma para Williams. Obviamente ahí sí, Reutemann tuvo que poner toda la que había ganado en su vida, según las palabras de él, para poder irse de Lotus, ¿sí? Mira. Porque él tenía un contrato y él, bueno, tenía que romperlo para irse a Williams. Se fue sobre la hora porque se terminaba el tiempo. Es más, Williams viene a probar acá a fines del 79, a hacer unas pruebas de Goodyear, que yo fui a ver, vino Williams, vino Ligier, Alfa Romeo, y Lotus, vinieron a probar acá a Buenos Aires, y Reutemann no pudo, porque él estaba en Europa tratando de desligarse de Lotus, ¿no? Es decir, él siempre lo contaba, y llegó un momento que entre los abogados estábamos discutiendo quién pagaba los cafés que estábamos tomando, porque era terrible. Bueno, y él al final termina rompiendo el contrato con Lotus, tuvo que poner toda la que él, según dice, tuvo que poner mucha plata para poder desvincularse, y él llega a Williams. Pero obviamente llega a un Williams en el 80, donde la idea lógica de Frank Williams y Patrick Head era que ellos iban por el título con Alan Jones, ¿no? Es decir, ellos habían demostrado a fines del mismo año 79 de que el Williams, el FW007, que si bien era una copia de la idea del Lotus 79, era una idea, pero tomada de la forma de Patrick Head, ¿no? Que a mí me lo explicó el ingeniero Scalabroni, que dice, la forma que tenía, que era el wing car de Chapman, si bien la idea es la misma,
estaba tomada de diferente forma. Eso tema de ingenieros, Claro. que te lo expliquen ellos, ¿viste? Claro, el funcionamiento era superior y bueno, obviamente que Williams sabía que en 1980 tenían el auto como para ir a por el título, pero obviamente ellos dijeron, bueno, vamos a tener a Reutemann de que trabaje en el funcionamiento del auto y a la carrera vamos por Jones, que fue un poco lo que Claro, pasó. claro, Y Reutemann claro. acata, obviamente, él firma un contrato, él acata de que él va a trabajar para Jones. Eh, es más, él en Monte Carlo, donde él digamos, clasifica delante de Jones, él en la primera curva lo deja pasar. Es Increíble. decir, él dice, no, lo que pasa, él, aparte de las explicaciones de Lole a veces era para morir, dice, no, lo que pasa es que John cuando doblamos puso primero y por eso me pasó. No, Carlos, no, Carlos, mire, yo lo entiendo. Yo me reía, ya en esa época, cuando Carlos Reutemann me lo dijo, decía, digo, no puede decir eso. Obviamente que él se hace un Claro. lado y lo porque, a ver, hay todo un tema de esa clasificación. Patrick Head, obviamente, había pasado, no se olviden, de que acá en Buenos Aires Reutemann abandona, por el famoso Claro. tema del se va en Nascari, y va a Brasil también abandona, carrera a la que yo fui. Es decir, a ver, yo creo que la Jetta fui yo, porque fui a Buenos Aires y a verlo a Reutemann llorando cuando se rompe el Por auto. el Aparte, vos fíjate, pasto en los dos radiadores, Williams se van al ¿no? mismo lugar, en el pasto. ¿Eh? Él se va, Por el él tema del y pasto en Jones, los radiadores, claro. claro, ellos que intentan pasar a Piquet por afuera en la frenada de Ascari, y obviamente Piquet no le da espacio, entonces ellos se tienen que ir al pasto. Y los dos hacen lo mismo, tanto Jones primero y después lo hace Reutemann. El tema es que los dos paran porque obviamente se le llenan los radiadores de pasto. A Jones se le sacan el pasto y él termina ganando la carrera. A Reutemann le sacan el pasto y el motor se rompe. Después hablemos de lo que sea, ¿no? Bueno, va a Brasil, a la carrera que yo voy, por gusto, y en la largada, es el día que el día sábado yo pude estar con Reutemann, gracias al tipo que hizo el tour, ¿no? Porque yo fui por el tour, y yo, es decir, el tipo del tour era amante, más peor que yo de la Fórmula 1, y encima tenía foto con Reutemann en todos los circuitos, y yo le había pedido, por favor, si podía, bueno, tuvo la deferencia de pasarme una credencial y meterme a los boxes y poder encontrarlo a Carlos cuando ya se iba del circuito. Y ese día, Carlos Reutemann, bueno, yo siempre lo digo, uno siendo seguidor y todo, siempre nos vendían, no, pero es un tipo parco, seco, no te da bola, ¿viste? Unas que no, era todo lo que vendían. Yo ese día tenía la cámara colgada acá, fuimos con este muchacho, Reutemann se iba del circuito, tenía el buzo atado, se iba con el bolso, se abre un portón en el estacionamiento atrás de los boxes, y aparece Reutemann, estaba Mansur Ojeh, que fue después el famoso dueño de McLaren, que creo que falleció el año pasado, que estaba en Williams, creo que estaba un amigo íntimo de Carlos, ¿no? Con el tiempo uno hace idea. Y este hombre que me lleva, dice Carlos, y Reutemann se da vuelta y lo saluda como si hubiese visto un amigo de la infancia. Hola, ¿cómo andás? Y a los abrazos y a los besos. Obviamente, miren, este muchacho viene de Tigre, obviamente que tenía 22 años en ese momento. Quería saludar, pegarte la mano. No, sí, dio la mano así, duro, le doy la mano, yo siempre pensando, me dio la mano, la del cambio, digo siempre yo, ¿no? Cuando un piloto te daba la derecha en esa época, decías, me está dando la del cambio, y a mí en ese momento decirle, Carlos se había clasificado cuarto. Y le digo, ¿cómo estamos? Me dice, no, estamos bien. Le digo, y me sale decirle, si Scheckter le hubiese dado lo externo, hubiese mejorado, claro, me dice, acá abajo. Interlagos en esa época era el Interlagos grande, ¿no? No el de ahora, sino el Interlagos enorme, una cosa de locos, aparte de un pozo que veías todo. Ahí vi la curva de ahí abajo, que esa curva todavía en día, Scheckter en vez de darle, digamos, lo lógico era que le dé el externo para que Reutemann pueda doblar más rápido por afuera, y Scheckter le da la cuerda, cosa que Reutemann tuvo que frenar demasiado para poder retomar, porque era casi un retome. Claro. Y
y ahí perdí un par de décimas que lo podía haber puesto en la primera fila. Y yo le digo eso, le digo, Héctor, y me dice, sí, dice, creo que ahí podíamos haber ganado 1 o 2 décimos, capaz que largaba adelante. Yo, viste, yo los ojos así, y viste, no, y así, y aparte me apretaba la mano en el hombro, ¿no? Y me apretaba así como diciendo, no, estamos bien, qué sé yo. Y digo, viste, y yo pensando por dentro, obviamente que ni se me ocurrió, mira, yo un montón de fotos de automovilismo, de auto tengo un montón, pero yo con piloto, es más, por un respeto, yo lo he tenido Fangio muy cerca muchas veces, y nunca se me dio, viste, no soy silfitero, diríamos, viste, no me gusta el tema de andar con pero tengo una foto para figurar. Mirá, tengo una foto con Reutemann, después que se retiró, en un desafío de los valientes, año 80 y pico, después que se retiró, y yo, Carlos, lo tuve cerca muchas veces, pero viste esas cosas de que, bueno. Y bueno, ese día me digo, y yo me volví, digo, bueno, nos vemos, sí, no, suerte mañana, chao, chao, chao. Y cuando me volvía con este hombre que me llevó, yo le decía, le digo, pero este era el Reutemann amargo. Me dice, cállate. Son las pelotudeces que dicen allá en Argentina. ¿Entendés? Era así. Bueno, Reutemann en el 80 sí, yo no, bueno, bien, en esa carrera se le rompe un palada. Y obviamente él llega digamos, al periplo europeo mal, porque no había, a ver, él venía de 2 abandonos, en Lombard también no le fue muy bien, y llega a Mónaco, ¿viste? Y hay una historia, dice que él sale, empieza digamos, a clasificar, no era como ahora, en esa época era 1 hora, y viste, en esa hora los tipos salían y probaban y daban vuelta hasta que sacaban el tiempo, obviamente con la puesta a punto al arrastre, y Carlos era un tipo que, viste, salía mientras Jones andaba con las puertas, porque Jones siempre era a fondo. En un momento determinado, Patrick Head se le acerca a Neil Battle, que era el ingeniero de ruta, y me dice, ¿qué está haciendo este tipo? Y Neil Battle le dice, no, está trabajando, qué sé yo. Y va Patrick Head y le dice a William, dice, ¿qué está haciendo este tipo? Mira los tipos que está haciendo, un desastre. ¿Viste? Y Frank Williams lo mira y le, ¿viste? Diciendo, bueno, qué sé yo. En un momento determinado, ¿viste? Reutemann seguía, bueno, faltando 15 minutos, puso la goma, ¡pum! Y le clava el segundo tiempo. ¿Viste? Patrick Head le dice, ¿cómo hizo? No, él parcializó, iba parcializando, iba mejorando, parcializaba de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Cuando juntó toda la información, cuando puso el auto como él quiso, puso las gomas, hizo el tiempo. Ahí es donde, y Patrick Head eso lo cuenta en su libro. En su libro Patrick Head lo cuenta, dice Reutemann era eso. Bueno, y a partir de ese, obviamente que todo el año trabaja en función de Jones para el título. Es más, a partir de Montecarlo, Reutemann empieza una seguidilla de llegadas en los puntos que va a terminar 1 año después, ahí mismo en Montecarlo, que fue récord, 15 grandes premios en los puntos, que fue récord hasta que Michael Schumacher con Ferrari lo batió. ¿Se entiende, no? 2 años que pasaron. Bueno, el tipo era llegar y meterlo ahí, meterlo en los puntos, bueno, que obviamente hizo que Williams fuera campeón de constructores. Y el 1981, obviamente, con un Jones campeón del mundo, se sabe positivamente que el campeón del mundo pone los tantos. Pero a ver, no era tan crítico como para decir, entender a Frank Williams. Y a ver, y lo que es los equipos y lo que es, a ver, la forma de ver las cosas que tienen los ingleses, ¿no? Que tiene, que es muy diferente diríamos, al latino, y cuando hablo latino digo de un español o de un italiano, ¿no? O un italiano para decir un equipo de Fórmula 1. Ellos, la palabra para ellos, y ni hablar la firma de un contrato, es palabra mayor. Palabra mayor, vos firmaste, esto es cosa de caballero. Obviamente que Carlos lo entendió de su manera, y Carlos un poco lo deja entender en 2 o 3 dichos que dice, en el libro de Parga también está, donde él dice, a mí no me queda otra que con un Jones campeón del mundo, Williams me dice, mirá, si Jones está a menos de 7 segundos atrás tuyo, vos lo tenés que dejar pasar. Está claro, esa es una de las cláusulas, aparte de elegir los
motores, ¿no? De algunos Claro. detalles, al campeón del mundo. Se decía que si se Eh, enfermaba un mecánico de John, se lo sacaban a Loli y se lo ponían a John, el equipo de John siempre iba a estar completo. Era todo, a ver, en esa época había amuletos, pero, ¿entendés? Se podían intercambiar, porque, a ver, en algún momento determinado Reutemann se ha subido al muleto de Jones, porque algo no funcionaba en sus dos autos. Pero, ¿viste? Pero todo, a ver, ¿sabés qué ocurre? Hay un montón de pruebas en el medio de todo esto, de lo que es lo que son las carreras, que muchas veces nosotros no las vimos, nosotros no veíamos. Hoy vos fíjate que entrena, cualquier equipo que entrena lo vemos. En esa Claro. época, Reutemann iba a entrenar a diferentes circuitos con los autos de Jones, y ni no nos enterábamos, ¿ves? Claro. Porque en esa época la prueba estaba libre, no había un control estricto de prueba, y iban a probar, y el tipo iba, y el que se sentaba en el auto a poner a punto el auto y a probar cosas que ponía Patrick Head en el auto era Reutemann. Entonces, pero bueno, para eso estaba. Y obviamente, y él un poco cuando él termina firmando, digamos, arreglando otra vez para el 81, él habla digamos, de las cláusulas que tenía el contrato, pero él termina siempre diciendo, bueno, pero después vemos, porque la pista es otra cosa. ¿Te entiendes? Como diciendo, está bien, ahora, yo te quiero Claro. ver si me podés seguir a 7 segundos, después vemos si te dejo pasar. Lo que pasa es que, bueno, después obviamente se dieron situaciones que, por ejemplo, en Long Beach, que viene ganando Reutemann y viene segundo Jones, Claro, ahí que se no encuentra con hubo, Patrese. claro, que en realidad se dice que Reutemann tuvo que pierde el auto por querer pasar un rezagado, pisa lo sucio y pasa por arriba de no era un cordón, sino que era un sobrepiano que había de una cosa rara que habían hecho en Long Beach, y Jones lo pasa. Y a mí lo que me llamó la atención, yo recuerdo que lo que más me llamó la atención de esa carrera era la cara de Reutemann en el podio, ¿no? Y yo, obviamente, que en ese momento yo lo atribuí al error. Para mí había sido un error eso. Si se equivocó, venía Jones, se equivocó y lo pasó, y esto. Según dicen muchos, no fue un error. Esto tómalo con pinzas. Yo escuché varios que dijeron no fue un error. Reutemann después lo dice, Reutemann lo afirmó. Lo único que dijo Carlos, y esto queda claro después del Gran Premio de Brasil, fue la frase que dice, no me iban a robar otra vez otro triunfo, lo que encierra mucho. ¿Por qué? Claro. Porque si bien dicen que, como pasó en Brasil, vos en el contrato dice fenómeno, si está menos de 7 segundos vos lo tenés que dejar pasar, pero vos tenés que jugar con las mismas reglas. Es decir, a Reutemann en un momento determinado no le mostraron más la diferencia con John. Claro, exactamente. O sea que él no sabía cuántos tiempos ¿Qué le es lo llevaba. que le explica? Dice, si a mí yo no sé si John está a 5, a 6 o a 10 segundos. Claro. Entonces, si a mí no me la muestran, quiere decir que todo bien. De repente, en cierta vuelta, me muestran, el primer cartel que me muestran es John Reutemann, decís, Claro. no, hermano, me jugás. Obviamente que, a ver, y acá empezamos otra vez con el famoso tema de que Carlos tenía esos momentos. Carlos, ahí en el momento que él ve el cartel, son esos cachetazos que reciben los tipos que tienen todo. Carlos era un tipo que cuando tenía todo ordenadito, lo dijo Jackie Stewart, cuando Reutemann tiene todo ordenadito, corramos por el segundo puesto porque ganar no le gana a nadie. Lo dijo Jackie Stewart, no lo dijo el negro Carmona, lo dijo Jackie Stewart. Dice, Reutemann tiene eso. Ahora, cuando tenía un desbarajuste en alguna pieza, ahí venía el problema. Y el cartel de Reutemann, el cartel que le pone Williams a Reutemann, es como que es el cachetazo como diciendo, perdón, venimos de una carrera donde tuve que hacer un dibujo raro para dejarlo pasar, para que no se note, y resulta que ahora no me mostrás la diferencia y el primer cartel que me mostrás es John Reutemann. No, así no es. Yo entiendo que hay un contrato firmado, hasta ahí estamos de acuerdo, yo si lo tengo ahí atrás lo dejo pasar, pero vamos a jugar iguales.
porque yo Claro, tranquilamente podía haber sacado diferencia o haber ido claro, más fuerte, y después si me voy afuera o le saco 20 segundos, un problema mío. claro Pero que sí. yo hice mi ritmo, una vez que estuve adelante, hice mi ritmo y seguía mi ritmo y yo así sabía que ganaba, porque nadie me iba a tocar. Si vos Claro. en un momento determinado, yo lo tengo a 15 segundos y de repente no me mostrás más la diferencia con John, no sé, ¿viste? Bueno, obviamente que eso fue el hecho de no darle bola al cartel, el tema ese de que yo no lo vi. A ver, Reutemann veía si estaba yo en la tribuna, te imaginas. A esos Claro, pilotos no se les escapaba absolutamente nada. No era Reutemann solo. A ningún piloto de eso se le podía escapar un cartel o algo por el estilo. Pero bueno, a ver, y obviamente que eso generó un conflicto que a la larga obviamente que fue crítico, ¿no? Para la claro, relación. que repercutió en el A título. ver, no a ver, yo no creo que haya sido, porque para mí lo del título pesa más lo del tema de las cubiertas y de las gomas, del cambio de neumático, de proveedor de neumáticos que un cartel, Claro, ¿está? Porque claro, si Reutemann hubiese ganado 6 7 carreras al hilo, el cartel sabe dónde quedaba, no le importaba a nadie. claro, tal cual, El tema tal fue cual. que en el momento que cambian que cambian el proveedor de neumáticos, Williams pierde la línea, el auto no es más el auto que era. Vos pensás esto, van a Long Beach, hacen el 1-2, van a Brasil, hacen el 1-2, Tal vienen a cual. Argentina y estaban para hacer el 1-2. John tuvo problema y gana Piquet con un auto que estaba con otro reglamento, Claro, ¿entiendes? Y exactamente. O sea, que se achicaba. Reutemann Sí, termina, claro, Reutemann termina segundo. Es decir, van a España y Jones venía ganando y Reutemann estaba segundo y John rompe y Reutemann empieza a tener problemas. Es decir, el auto, el Williams con la Michelin, era un auto que era para claro, ganar no, el título, pero al trote. ¿Entendés? Ahora cambia las cubiertas y empiezan los problemas. Yo creo que fue más crítico eso, fundamentalmente, que todo lo que puede haber pasado interiormente, que obviamente que fue un problema, nadie puede discutir eso porque el trato, vos podés, por indiferencia, ¿sí? Podés sacarle posibilidades a un piloto. Williams, en cierta manera, estaba en una disyuntiva, pero pensemos que era el dueño del equipo y Frank Williams siempre le iba a poner el oído más al tipo que sacó campeón del mundo que al piloto, claro. que a su segundo piloto que firmó un contrato, ¿entendés? Es decir, a ver, Tal, en algún momento Patrick Head, es decir, a ver, esto era tan... Yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, y esto me ha llevado a que muchas veces se acuerden de mis parientes. Yo digo, a ver, vamos a darlo vuelta. Imagínate que era al revés, que el contrato lo tenía a favor Reutemann, y yo no hace eso. Acá en Buenos Aires lo claro, puteamos en Arameo. ¿Entiendes? claro, Vos ponete... A ver, yo lo que voy es esto. Yo de Alan Jones, cosa que no me gustó, el hecho de que dice, era el cáncer y Reutemann la leucemia, ¿viste? Una pelotudez esa gatada que no tiene absolutamente nada que ver. claro. ¿Entendés? A ver, eran colegas, a ver, directamente decir, no, mira, porque, ojo, John con Piquet se llevaban muy mal, pero muy Sí, mal. tal cual, tal cual. Y se De terminan hecho, abrazando cuando en Las Vegas, porque a John le salió todo redondo de que su segundo enemigo no había sido campeón del mundo y el otro sí, pero no se podía llevar con ninguno claro, de los dos. Bueno, de eso, ¿entendés? Es decir, yo, vuelvo a repetir, yo no me gustó lo de Jones, ese tipo de cosas. Pero después el tipo defendió su parte. Dijo, mira, tal no cual, sé, el tipo tiene tal un cual. contrato de que, a ver, después, porque muchos dicen, no, pero él como campeón del mundo no puede depender, no, 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 sí puede depender. Porque el tipo, soy campeón del mundo, yo tengo un segundo piloto y él tiene que trabajar para mí. ¿O qué hace Valtteri Bottas? ¿Qué hizo Barrichello y Irvine? ¿Hicieron? Exactamente lo Claro, mismo. Eso era igual. Entonces, un piloto campeón del mundo dice, bueno, él firma un contrato que tiene que trabajar para mí. Así sea, 3 veces más rápido que yo, cuando llega el momento me tiene que dar el puesto. ¿Qué hacía Peterson con Andretti? Se sabía que tal Peterson era cual. mucho más rápido que Andretti, pero en el momento de la carrera, atrás, y Claro, Peterson lo tenía que dejar pasar. Bueno, esto fue lo mismo. Lo que pasa que obviamente
se generó un clima dentro del equipo que en algún momento, y esto también lo cuenta Patrick Head en su libro, que en algún momento él lo agarra a Jones y le dice, bueno, basta, ya está. Claro. Porque era como un pibe de colegio, ¿viste? Estaba enojado. Dice, basta, no jodamos más con él, ya pasó, Brasil ya pasó. Vamos a seguir corriendo, vamos a seguir compitiendo, hacer de cuenta que es un enemigo más, porque, a ver, es tu compañero de equipo, todo el mundo te dice, es tu primer enemigo, pero bueno, ya está, no jodamos más con eso. ¿Qué querés que haga? ¿Que le peguemos encima porque no le dio bola el cartel? Bueno, Claro. pero bueno, sí. Lo que pasa es que, obviamente, dentro del seno del equipo hubo una toma de partida más hacia Alan Jones que obviamente que a Carlos Reutemann, que se dio en ciertas circunstancias que obviamente a la larga fueron determinantes. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el tema de haber perdido un título, eso según como lo vean, ¿no? Cada uno tiene su forma de verlo, cada uno tiene su forma de apuntar de dónde venía el problema, y todos te dicen, no, lo que pasa es que la carrera de Sudáfrica que no sumó puntos, no, porque fue del cartel no sé cuándo, no, fue la carrera que se tocó con Mengano, no, fue la carrera que llovió, no, mira, a ver, para mí, un campeonato de Fórmula 1 es desde la primera hasta la última, vale Hasta lo la mismo, última. la primera, Tal cual. la primera, Claro. la última, tiene la única opción que tiene, diferente, que carga emocionalmente a los actores de esa definición, porque es la definición. Entonces siempre va a decir, Claro que sí. el campeonato de Las Vegas, no, lo viene perdiendo, ganar o perder es desde la primera a la última. Después, tomarlo como vos quieras, pero una carrera, digamos, un campeonato no se pierde en una carrera, se pierde por un montón de circunstancias que se va dando durante el año. ¿Y vos hay un creés, montón, José querido? Claro. ¿Vos creés, José querido, que el equipo realmente lo abandona en Las Vegas? ¿A él? Mira, yo siempre me voy a quedar con las palabras de Carlos y con lo que yo siempre pude rescatar, ya te digo, en principio por don Miguel Ángel Merlo, que hablamos, no por lo que él escribió, sino que lo hablamos los dos sentados en la tribuna del mixto en una carrera de TC2000, creo que fue, después que Carlos había retirado. Yo creo que, a ver, obviamente uno no puede negar que hubo una quita de apoyo, ¿cómo llamarlo? Es complicado llamarlo de otra manera, pero a ver, yo creo que el punto para saber exactamente cómo estaba la situación es el Gran Premio de Alemania. Dejemos aparte del cambio de neumático, a ver, se cambian los neumáticos, Reutemann en un momento explica, es decir, Patrick Head le cambia la configuración a las suspensiones delanteras, a la trompa y del Williams no sé cuántas veces, porque las gomas, en Francia Reutemann termina con los pedazos de la goma. Claro. Reutemann, que era un tipo que llevaba el auto finito, sin maltratarlo, porque las Goodyear no estaban hechos para ese auto. Bueno, no sé cuántas modificaciones hace, hasta en un momento Reutemann, y esto contado en Corsa, porque ojo, a mí lo que me gusta es siempre tener un respaldo, esto en Corsa sale tal cual, decía, Reutemann en un momento viene por los boxes y estaba el Brabham de Piquet parado, se tira así, muchos dijeron que se tiró panza en el piso, mira los pontones internos del Brabham, ¿no? Los mira así y se va. Fue a Patrick Head y le dijo, mira, en la forma de dar de los pontones del Brabham tienen esto, y les marca un detalle. No sé, ¿vos qué opinás? Y Patrick Head le hace un gesto como diciendo, mira vos. Obviamente que esos pontones debutan en Alemania, en el auto de Jones. Claro. Y acá en Alemania pasa exactamente esto. En Alemania debuta, digamos, las primeras modificaciones grandes que hace Patrick Head. Aparte de ir modificando, hasta las llantas modificaron para ver si se adaptaban a la Goodyear. Y va por ahí el tema. Y empiezan a darse cuenta que el auto empieza a andar mejor.
Claro. Y en Alemania pasa algo, es decir, hay un